Bueno, la última clase habíamos estado viendo ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, que una ecuación es una ecuación que nuestra incógnita que queremos descubrir es una función de una variable y la ecuación involucra esa función, sus derivadas y la variable independiente x. Y entre eso habíamos empezado a analizar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y habíamos estudiado bien el caso, como esta ecuación 2, que era la derivada de u más una función p, que depende de la variable x, por u igual a 0, donde le pedimos a p que sea una función continua. En este caso, habíamos visto que la solución de u, la solución u, venía dada por una constante k por e al menos la integral de p, donde cae una constante real, y eso me da todas las soluciones del problema 2. Si nosotros tenemos una condición inicial, por ejemplo, u en x0 y u en x0 igual a un valor u sub 0, con ese valor determinaríamos quién es la constante k. Fíjense en que para poder encontrar la solución, lo único que necesitamos es poder integrar la función p, y por eso pedimos que la función sea continua para poder realizar esa integral, para que la integral exista. Bueno, ahora vamos, este sería cuando la ecuación esté igual a 0, decimos que es homogénea, lineal homogénea. Y ahora vamos a estudiar el caso del problema general, donde la ecuación, en lugar de estar igualada a 0, va a estar igualada, esto igual a antes, va a estar igualada a una función q de x, que también va a ser continua. Y vamos a ver cómo va a ser la solución en este caso, la solución general con p y q funciones continuas. Que este sería el caso general de una ecuación lineal de primer orden. Bueno, para resolver este problema, vamos a proponer que la solución I sea igual a U por B, donde U por B son funciones que queremos determinar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar la función I, que es lo que me aparece acá, en términos de U por B. Cuando derivamos por la regla de Leibniz, I' va a ser U por B' más U' por B. Reemplazamos en la ecuación 1. Entonces vamos a tener q de x, que es lo que tenemos acá a la derecha, igual a la derivada, que me va a quedar u por b' más u' por b, más p por u por b. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar factor común b. Entonces me queda u por b' más u' más p de x por u y todo eso por b. Entonces acá el truquito es decir, bueno, si yo le, le pido a U que sea solución del problema 2, del problema que teníamos antes, que era igual acá, igualado a 0, toda esta parte de acá que está entre paréntesis multiplicada por b, no lo tendríamos. Es un problema que lo sé resolver, entonces tengo una fórmula para U, lo puedo pasar para el otro lado, esa fórmula, y ahí despejo b', que integrando b' ahora respecto a U y a Q, que serían valores que ya tendría, podría resolver el problema. Entonces ahora vamos a hacer con detalle lo que acabo de decir. Entonces, tomamos U, una solución cualquiera no nula de la ecuación 2, que sería U' más P de X por U igual a 0. Entonces la ecuación 3 nos va a quedar como Q de X igual a U por B'. Pues toda esta parte de acá sería igual a 0. Cuando teníamos esto,
como U le estamos pidiendo que sea solución de la ecuación 2, entonces vamos a ver que U va a existir un K en los reales menos el 0, tal que U sea igual a K por E a la menos la integral de P. Entonces en esta ecuación 4 reemplazamos a U por lo que sabemos que vale. Entonces me va a quedar B' igual, pasando U para el otro lado, U a la menos 1 por Q, que es lo mismo que poner K a la menos 1 por E a la integral de P de X, diferencial de X por Q de X. ¿Está? Entonces acá tenemos una nueva, B' va a ser, la derivada de B va a ser igual a toda esta ecuación que son datos que sabemos, porque está todo en base a P y a Q. Entonces, integrando vamos a ver cuál es el valor de B. Resolvemos la integral. La constante integración, acá para que las cuentas nos queden más limpias, la constante integración la llamo C por K a la menos 1. Entonces me va a quedar que B va a ser la integral de elevado a la integral de P por todo eso por Q. Bueno, entonces, volviendo a lo que sabemos, I es U por B. Entonces vamos a tener que I va a ser U por B, que es E a la menos la integral de P de X diferencial de X por la integral de a la integral de P por Q, todo eso sumado una función C. ¿Está? Observen que esta integral de acá es a la menos integral de P por C, me da justamente la solución del problema homogéneo. Que esa sería la solución del problema homogéneo y les ponéis E a la menos integral de P por esta otra integral sería lo que se llama solución particular. Cuando hago el producto de U por B, esta K a la menos 1 acá se me va. Porque me aparecía justo en U, me parecía K. Entonces me queda todo, la única constante que me queda de integración es esta C. Por eso habíamos escrito la constante cuando integramos, para calcular B', la habíamos llamado C por K a la menos 1, para que nos quede más limpia la fórmula, que es lo que le habéis dicho. Bueno, entonces, lo que demostramos es el siguiente resultado, que le vamos a llamar teorema de ecuación lineal de primer orden, porque nos dice que si las funciones P y Q son continuas sobre un intervalo abierto I, que contiene un punto x0, entonces el problema es valores iniciales, y' más p de x y igual a q de x con y en un x0 igual a un y0, tiene una solución única sobre y, dada por la fórmula que he determinado recién, con c un valor apropiado, que lo vamos a determinar a partir de la fórmula y de x0 igual a y0. Entonces, si la clase pasada habíamos enunciado 3 ejemplos de ecuaciones lineales de primer orden y habíamos resuelto los primeros 2. El tercero era y' más coseno de x cuadrado más 1 por y igual a coseno de x. Si recuerdan el segundo era igual a este, nomás que en lugar de estar igualado al coseno, está igualado a seno. Entonces ahora vamos a ver con lo que vimos recién cómo resolver este problema. El ejemplo que teníamos en la clase pasada. Bueno, entonces, siguiendo lo que habíamos visto recién, para resolver este problema, proponemos a la función y como u por b, y lo que vamos a buscar es ver qué condiciones tienen que cumplir u y b. Entonces, igual que recién, escribimos la derivada de y, que va a ser u por b' más u' por b, y le sumamos x cuadrado más 1 por y, que en este caso es u por b. Sacamos factor común b, y pedimos que la función u sea solución del problema homogéneo u' más x cuadrado más 1 por u igual a 0. Que es el problema que habíamos resuelto
en el ejemplo 2. Y habíamos visto que ese problema era una solución del problema u' más x cuadrado más 1 por u igual a 0 es u de x igual a e a la menos x cubo sobre 3 más x. Eso lo vimos en el ejemplo 2 de la clase pasada. Entonces ahora, volviendo para atrás, sabemos cuánto vale u, entonces metemos u en esta ecuación de acá. Cuando metemos u en esta ecuación, toda esta parte de acá se me hace 0, porque es lo que cumple u. Entonces me queda u por b' igual a coseno de x. Entonces b' va a ser igual a u a la menos 1 coseno de x. Es decir, b' va a ser igual a e a la x al cubo sobre 3 más x por coseno de x. Ahora integrando, vamos a obtener que b de x va a ser la integral de e a la x al cubo sobre 3 más x, coseno de x, diferencial de x, más una constante c. Y finalmente la solución y, que era u por b, va a ser y de x igual e a la menos x al cubo sobre 3 más x por lo que obtuvimos antes, que la integral de e a la x al cubo sobre 3 más x por coseno de x diferencial de x. Ahora, encontrar una... No siempre vamos a poder resolver estas... Va a depender mucho de cómo sean las funciones p y q, el poder encontrar una fórmula explícita para estas integrales. Que las funciones sean continuas en un intervalo nos garantizan, por lo que vieron en cálculo ustedes en el primer año sobre análisis, que existe una primitiva, una función, y cuya primitiva sea la derivada, la función continua que nosotros tenemos. Eso por el teorema fundamental del cálculo. Ahora, no siempre uno puede calcular una fórmula explícita y redonda, linda, como quisiese, de esas integrales. Por ejemplo, este caso. Ya en el práctico van a ver ejemplos donde puedan resolver perfectamente, hacer todas las cuentas. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente problema, que son ecuaciones diferenciales variables separadas. Entonces una ecuación diferencial que la tenemos escrita como y' igual a f de xy, se dice separable si la función f de xy se puede expresar como cociente de una función de x y una función de y. Esto es que f de xy es igual a g de x sobre h de x. En este caso, vamos a tener diferencial de y sobre diferencial de x es igual a y' por f de xy, que va a ser g de x sobre h de x. Entonces, el poder escribir a la derivada como diferencial de y sobre diferencial de x me permite hacer la función f como el cociente de estas dos otras funciones, g y h, me permite pasar, si se quiere, de un lado de la igualdad todo lo que tiene h y del otro lado todo lo que tiene g. Lo que quiero decir que se pueden separar las variables, escribiendo h de y por d de x, d de y, perdón, igual a g de x por d de x. Pasa el h para allá y pasa el diferencial este para el otro lado. Ahora cuando tengo esto así, simplemente integro ambos lados. Bueno, ahora si yo tengo funciones h y g, tales que hi sea igual a la integral de la h chiquita y g mayúscula sea igual a la integral de g chiquita, podemos integrar ambos lados. Entonces voy a tener hi va a ser h mayúscula de i va a ser la integral de hi diferencial de i, que va a ser igual a la integral de g de x diferencial de x, que va a ser la función g de x más una constante c. Ahora, si h es una función invertible, o sea que puedo encontrar su inversa,
puedo obtener la función y. Recordemos que lo que nosotros estamos buscando es una fórmula para y, ver la función y. Puedo obtener la función y en función de x. Entonces, y de x va a ser igual a h a la menos 1 aplicada a g de x más c. Esto ya me pone una condición sobre la función g de x más c. Porque para poder hacer esta cuenta, g de x más c tiene que estar contenida en el dominio de h a la menos 1. Para poder aplicar h a la menos 1 y que tenga sentido la cuenta que nosotros queremos hacer. Ahora, muchas veces esta función h tiene una expresión complicada, la cual no nos permite despejar y en función de x, o sea, encontrar la función inversa. No siempre, o la mayoría de los casos, uno no puede encontrar la función inversa de la función h. Entonces, lo que se hace, se recurre al siguiente resultado, que no nos da una fórmula de h para poder aplicar a la inversa, pero sí nos permite afirmar que la función y que la solución existe. Y nos da alguna información más, que es el teorema de la función implícita, que ya vamos a explicar un poquito más. Teorema de la función implícita, que es un teorema que lo deberían haber visto en análisis 2, dice que si yo tengo un rectángulo, AB por CD incluido en R2 y una función de dos variables que va del rectángulo Q a R, una función continua, la función con derivadas parciales, derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y continuas. O sea, la hipótesis principal es que yo tengo una función con derivadas parciales continuas definidas en un rectángulo Q, una función de dos variables. Ahora, si para un x0 y 0 de Q, la función f de x0 y 0 es igual a 0, y la derivada parcial de f respecto a la variable y en estos puntos distintos de 0, entonces existe un subdominio, un rectangulito chiquito de y por j incluido en q, tal que x0 pertenece a y y0 pertenece a j, y una única función phi que va de el intervalito y al intervalito j, que cumple lo siguiente. Phi de x0 es igual a y0, y f de x phi de x es igual a 0 para todo x que pertenece a y. Más aún, la función phi es diferenciable con derivada continua y la derivada cumple que phi' de x es igual a menos la derivada parcial de f respecto a x en x phi de x sobre la derivada parcial de f respecto a y de x phi de x. Dicho de otra forma, yo tengo una función f, yo tengo un problema f de xy igual a 0. Sé que en un punto se cumple. En un punto x0 y 0 se cumple que f de x0 y 0 es igual a 0. La derivada parcial de f respecto a y en ese punto distinto de 0, como es distinto de 0, en ese punto va a ser un entornito distinto de 0. Entonces, al ser la derivada de f respecto a y distinto de 0 en un entornito, me permite despejar la variable y en función de la variable x, y parametrizarla a través de una curva phi, que sería de y a j, tal que siga cumpliendo la igualdad, que sería f de x, phi de x igual a 0. Para todo x en el dominio de la curvita, esa phi. Y me da una ecuación para la derivada de esa función, que sería phi' de x igual a menos derivada parcial respecto a x sobre la derivada parcial respecto a y. Capaz que esto quede un poquito más claro ahora como al hablar cómo se aplica en este caso particular. En nuestro caso particular, nuestra función f de xy la vamos a definir como g de x menos h de y más c. Lo primero que observamos es que nuestra ecuación original es g de x sobre h de y.
para que esta ecuación tenga sentido, HDI tiene que ser distinto de 0. Entonces ya tenemos como hipótesis que HDI va a ser una función distinta de 0. Entonces volvamos a lo de recién. ¿Yo qué necesito para aplicar el teorema de la función inversa? Implícita, perdón. Que la derivada parcial, ahora tenemos que la derivada parcial de f respecto a x va a ser g de x. Y la derivada parcial de f respecto a y va a ser menos la derivada de la h grande, que va a ser h chiquita. Ahora, por hipótesis, h de y es distinto de 0, que es la hipótesis importante en el teorema de la función implícita. Ahora, ¿qué me dice el teorema de la función implícita? Como HI distinto de 0, si yo tengo f de x igual a 0, por el teorema, bueno, la hipótesis HDI distinta de 0 es crucial para lograr que la función phi, la curvita que queremos, implícitamente definida por f de x igual a 0. Ahora, porque me pide como hipótesis que la derivada parcial de f respecto a y sea distinto de 0. Ahora, si yo tengo, ahora el tener HDI distinto de 0, el teorema me dice que existe esa curva phi y que cumple que phi' de x va a ser igual a menos la derivada de f respecto a x en x phi de x sobre la derivada de f de y de x sobre phi de x, que esto va a ser g de x sobre h de y. ¿Tá? Más que h de y sería h de phi de x. Entonces, phi' me está cumpliendo justamente la ecuación diferencial que yo partí del comienzo. Entonces ahí phi es una solución del problema que tenemos. Nosotros no encontramos la solución, pero sabemos que existe. O sea, el teorema de la función implícita nos dice que va a existir. Siempre, siempre que HDI sea distinto de 0, existe un entorno donde voy a tener una solución. Si yo puedo encontrar H y puedo encontrar a G para una C adecuada. Entonces ahora vamos a hacer algún ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer va a ser diferencial de y sobre diferencial de x igual a menos 6 x por y. Entonces, mandamos todo para un lado todo lo que tiene y, mandamos para el otro lado todo lo que tiene x. Integramos 1 sobre y, la integral va a ser el logaritmo del módulo de y, menos 6x, integral va a ser menos 3x cuadrado más la constante c. Invertimos, sacamos la inversa, en este caso podemos sacarla, mi h mayúscula va a ser logaritmo del módulo, en este caso podemos encontrar cuál va a ser la inversa, que va a ser la función exponencial, entonces vamos a obtener que d de x va a ser una constante k por e a la menos 3x cuadrado. A saber, con k que va a pertenecer a los reales. ¿Está? Porque cuando aplique la inversa del logaritmo, eso me va a dar la exponencial. Entonces me va a quedar exponencial de menos 3x cuadrado, que es lo que tengo acá, y después va a aparecer la exponencial multiplicado por la exponencial de la constante esta c. Entonces, módulo de i va a ser igual a e a la menos 3x cuadrado por e a la k. Por e a la c, perdón. Bueno, para invertir el módulo voy a tener dos opciones. Cuando y sea positivo, cuando y sea negativo. Y ahí cuando y sea positivo o y sea negativo, me lo va a determinar si lo queda determinado considerando no solamente el caso que e a la c sea positivo, que se hace siempre, sino tomando un k en todos los reales. Y esas van a ser todas las soluciones de la ecuación. Y ahora vamos a ver el siguiente problema, que es diferencial de y sobre diferencial de x, igual a esta cosa de acá.